Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario sobre el texto bíblico de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión el Señor pone delante de nosotros una preciosísima oportunidad. La oportunidad de estudiar el capítulo número 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Qué preciosa oportunidad de exaltar el nombre de Cristo y contemplarlo lleno de todo poder restaurador para nosotros. Así que en el nombre de Jesucristo, eso es lo que queremos hacer. Y para ello, antes de orar, sencillamente queremos recordar que este comentario al texto bíblico de la lección de la escuela sabática tiene un complemento en vivo. Esto es, el día sábado a las 7:30 de la mañana, con la ayuda de Dios, estaremos allí en vivo comentando el texto bíblico para dar respuesta a cualquier inquietud o pregunta o comentario que haya podido surgir durante su estudio de la semana. Así que vamos en el nombre del Señor a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre que envíe su Espíritu Santo para dirigirnos en este comentario al texto bíblico. Oramos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor bondadoso, en el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros, amparados en sus méritos, cubiertos en su justicia, Señor, y amparados, Padre Celestial, en sus promesas, nosotros nos acercamos delante de tu trono para pedirte, Señor, que cumplas la promesa de enviar tu Espíritu para que ilumine nuestras mentes y corazones y podamos comprender toda verdad que es en Cristo Jesús. Oh Padre, que nuestros ojos puedan contemplar a Cristo y al contemplarlo, Señor, seamos atraídos y transformados por todo su poder, en el precioso nombre, bendito y santo, de Cristo Jesús, lo agradecemos y lo hemos pedido. Amén y amén. Bien, queridos amigos y hermanos, yo les pido por favor que abramos nuestras Biblias y vamos a tener nuestras Biblias justo al frente de nosotros para que podamos mirar, analizar y comentar el texto bíblico sobre el cual está basado esta lección de esta presente semana, que es el texto que constituye el capítulo número 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Capítulo número 8, y como todo buen intérprete puede llegar a saber, como todo intérprete bíblico serio debe saber, para comenzar, para tener una idea clara, segura de lo que el capítulo número 8 va a tratar, todo intérprete serio de la Biblia debe remitirse a su contexto mediato. Y el capítulo número 8 está precedido y anticipado en la argumentación por el capítulo número 7. En este capítulo, en el capítulo número 7, nosotros encontramos algo que no ha sucedido y no sucede en ningún otro capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Y es que en el capítulo número 7 aparece 3 veces la palabra perfección, por supuesto, con algunas modificaciones en el capítulo número 7, versículo número 11, capítulo número 7, versículo número 19 y capítulo 7, versículo 28. Estas palabras, estas 3 apariciones de la palabra perfección o su verbo perfeccionar, estas 3 apariciones constituyen la razón que anticipa, que abre camino para el capítulo número 8. ¿Por qué razón? Porque cuando llegamos al capítulo número 8, lo que nos vamos a encontrar es el levantamiento, la designación
de Jesucristo como sumo sacerdote a la diestra del trono de Dios, precisamente para poder otorgar, para poder cumplir, para poder hacer realidad, para poder hacer una posibilidad genuina y real para el pueblo de Dios que se acerca al Padre Celestial en el nombre de Jesús, posibilidad que no era posible en el antiguo pacto. Entonces, lo que Jesús viene a dar como mediador de un nuevo pacto o del pacto eterno, como ya lo vamos a comprobar, es precisamente aquello que el antiguo falló en otorgar. ¿Y qué es lo que el antiguo falló en otorgar? Pues vamos a mirar el capítulo número 7 de Hebreos, estos 3 versículos y sus contextos inmediatos para nosotros poder darnos cuenta cuál es la buena noticia que constituye el sacerdocio de Cristo como mediador, como ministro de un mejor pacto, del nuevo pacto, que es lo mismo que el pacto eterno. Vamos entonces a mirar. Hebreos capítulo 7, versículo número 11. Hebreos capítulo 7, versículo número 11, dice el texto bíblico lo siguiente. Si pues la perfección fuera, es decir, no fue, nunca fue la intención, no era posible para este sistema. ¿Qué sistema? Ya lo vamos a ver. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. En el griego, la frase debe ser mejor interpretada como, pues bajo él el pueblo fue legislado. Es decir, como si la palabra ley se convirtiese en un verbo y se le aplicase al pueblo, ¿ok? Bajo él, bajo el sacerdocio levítico, el pueblo recibió la acción de la ley. Eso es Hebreos 7:11. Entonces, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, quiere decir que nunca fue la intención, nunca estuvo dentro de sus capacidades, nunca pudo ser otorgada por el sacerdocio levítico la perfección. Y eso es maravilloso, porque es exactamente de eso que se va a tratar el sacerdocio de Cristo como ministro y fiador del mejor pacto. Dice nuevamente entonces el versículo número 11, si por el sacerdocio, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, versículo 11, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, ¿qué necesidad habría de un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec si el sacerdocio levítico pudiera haber otorgado la perfección? Ninguna necesidad habría, pero no habiendo podido otorgar la perfección el sacerdocio levítico, entonces surge la necesidad de un mejor sacerdote, no conforme al orden de Leví, no conforme a genealogía de Leví y Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec. Como lo estudiamos hace un par de semanas, orden que está garantizado como el perpetuo, indestructible sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque su vida nunca deja de ser, nunca perece, por tanto puede vivir para siempre, interceder por el pueblo, porque su vida no perece. Así que su sacerdocio es completo para salvar hasta lo sumo, garantizando el comienzo e inicio de la obra y su final, consecución, su exitosa finalización al garantizar, otorgar, consumar la perfección para su pueblo.
para el pueblo que por él, por su nombre, en su nombre, se acerca al trono de Dios. Y esto es lo que Jesús va a hacer. Por esa razón, cuando llegamos al versículo número 18 y 20, el texto bíblico vuelve a repetir la misma idea en el capítulo 7, diciéndonos así, capítulo 7, versículos 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Qué mandamiento? El mandamiento acerca de la constitución de sacerdotes conforme al llamado genealogía orden de Leví. Y dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa, atención, número 1, primera causa por la cual queda abrogado el sacerdocio anterior, dice, a causa de su debilidad e ineficacia. Primera razón por la cual el llamado o designación de sacerdotes según el orden de Leví queda abrogado. Primera causa, su debilidad e ineficacia. Era débil, no pudo, nunca podía, no estaba dentro de sus capacidades ofrecer la perfección. Por eso era débil y por eso era ineficaz ese sacerdocio antiguo. Y número 2, razón segunda, dice, pues nada perfeccionó la ley, versículo 19. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿en qué consistía su debilidad e ineficacia? En que no podía ofrecer la perfección, como el versículo número 11 ya lo declaró. Y ahora dice la segunda razón, dice, ¿por qué razón aquel sacerdocio queda abrogado? Segunda razón, dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, la segunda razón por la cual el sacerdocio antiguo queda eliminado y abrogado fue porque, aparte de su debilidad e ineficacia, ahora se introdujo una mejor esperanza. Y ahora mira lo maravilloso que el texto bíblico nos va a decir acerca de esa mejor esperanza. Dice, por causa, número 2, de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. La palabra acercamos a Dios es la traducción del verbo griego engisomen. ¿Y por qué es importante conocer por lo menos la fonética del verbo acercamos? Engisomen, porque en el versículo número 22 dice el texto, por tanto Jesús es hecho fiador, y la palabra fiador en griego es enguíos. Entonces, mira la similitud entre las palabras. Engisomen, nos acercamos a Dios por medio de un enguíos, por medio de un mediador, de un fiador, de un mejor pacto. Entonces, aquí el nuevo pacto ya nos muestra cuál es la razón de su mayor y total eficacia. ¿Cuál es? Que el mediador, el fiador de este nuevo pacto, que es Jesús, puede acercarnos completamente a Dios. Cosa que los sacrificios y ofrendas del pacto antiguo nunca pudieron otorgar. ¿Qué cosa los sacrificios y ofrendas del pacto antiguo nunca pudieron otorgar? Ellos no pudieron otorgar completa cercanía y comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estos sacrificios y ofrendas no podían acercar plenamente al adorador. Oh, mira por qué. Porque en estos sacrificios cada año se hacía memoria del pecado. ¿Y cómo se hacía memoria del pecado cada año? Porque cada año todo sacrificio y ofrenda que se llevaba al templo, en el mejor de los casos, la sangre solamente alcanzaba a ser asperjada en dirección al velo. ¿Y qué hacía ese velo? Ese velo separaba
la presencia de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo del santuario terrenal, separándola del resto del edificio y por consiguiente de los adoradores que estaban afuera del santuario. Ese velo separaba la presencia de Dios porque el camino al lugar de la presencia de Dios, el camino al trono, no estaba abierto. Y por esa razón, el ofrecimiento de sacrificios y ofrendas cuya sangre debía acercar al adorador a Dios no era permitido, porque la sangre, en el mejor de los casos, solamente alcanzaba hasta la dirección o hacia la dirección del velo que separaba la presencia de Dios finalmente del adorador. Así que en el antiguo pacto y en su sistema de culto, el adorador no era plenamente puesto en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el velo que separaba la presencia de Dios de la sangre asperjada manifestaba que aún era necesario que el camino al trono del Padre, el camino a la presencia del Padre de Gloria, debía ser aún abierto. No estaba abierto todavía. Y este camino a la presencia de Dios, este camino que se abre para que finalmente el adorador pueda tener comunión plena, garantizada, entrando a la presencia de Dios, teniendo acceso a la comunión genuina, completa, garantizada con Dios, para poder participar del poder del trono infinito, para poder tener comunión con la fuente de poder infinito, con el trono del Padre, con su presencia, con su poder, con su brazo poderoso. Este camino se abriría solamente cuando Jesucristo alcanzase el trono del Padre, revestido de nuestra humanidad, llevando la humanidad al más alto cielo, y por medio de su carne, sentándose en el trono como Dios hombre, uniendo la divinidad y la humanidad en un vínculo, por medio de un vínculo imposible de romper. Y por esa razón, Hebreos capítulo número 10 nos dice que nosotros, versículo número 19 y 20, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El texto debe ser leído mejor. En vez del lugar santísimo, el autor no hace eso. El autor de Hebreos sencillamente habla sobre santuario y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, en el lugar de la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, en otras palabras, su carne, su humanidad, unida a la divinidad, con la cual Cristo se sienta en el trono del Padre. Esa unión entre lo humano y lo divino, esa unión entre la humanidad y la divinidad, es la garantía de que Cristo, ahora como mediador, puede acercarnos completamente a la presencia del Padre, garantizando para nosotros y haciendo posible la participación del poder de la divinidad para luchar con toda tentación, dificultad, circunstancia, pecado, persecución, cualquier asunto, aquí y ahora. Porque por medio de Cristo, la presencia del Padre nos es garantizada. Su poder infinito nos es garantizado. Esa presencia, ese alcance de la presencia de Dios, los sacrificios y ofrendas y toda su sangre no podían garantizarlo, sino que cada año se hacía memoria del pecado
mostrado a través del hecho de que el velo seguía en su lugar, seguía allí para separar la presencia de Dios del adorador. Y por esa razón los sacrificios y ofrendas del pacto antiguo y toda su sangre no podía quitar los pecados. No podía quitar los pecados porque no podía garantizar el acceso a la presencia de Dios, al poder infinito de su trono. Y mientras la presencia de Dios no sea parte accesible al adorador, el pecado no podía ser quitado. ¿Por qué? Porque el pecado, según el capítulo número 10, quería ser eliminado, quitado, no solamente de los registros celestiales que había de purificar el sacrificio de Cristo, sino de la conciencia, del corazón del adorador, lugar desde donde Cristo puede solamente quitar los pecados. Y así entonces, cada año, cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, y no sin sangre, sino con sangre ajena que ofrecía por sí mismo y por su casa, entonces cada año se recordaba al pueblo que ese velo era un impedimento, que ese velo estaba allí, que Dios no todavía era accesible, que su presencia todavía no estaba disponible. Y atención, y a través de ese culto entonces se recordaba eso. Y es por esa razón que Hebreos capítulo 7, versículo 22 utiliza la palabra enguíos. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos acerca. Jesús es el que finalmente otorga la presencia accesible, disponible de Dios el Padre para ti y para mí, acercándonos al trono del Padre, cosa que hace posible que tú y yo participemos del poder de la divinidad que proviene del trono de Dios para luchar contra cualquier tentación, pecado, circunstancia, debilidad que nos rodee en esta tierra. Ese era el mensaje del santuario. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje que Dios había encerrado en ese culto. Ese era el mensaje. Y atención con esto. Todo aquel que hubiese discernido ese mensaje en el culto antiguo, en el tabernáculo terrenal, todo aquel que pudiendo discernir a Cristo en la sangre de los sacrificios y ofrendas y saber que algún día Cristo se sentaría en ese trono como humano divino al mismo tiempo, uniendo la divinidad con la humanidad, y por fe se acercaba a Dios por medio de Cristo que estaba prometido para ser manifestado en la historia. Todo aquel que hubiese discernido eso en el culto era llevado a la presencia de Dios en promesa, en palabra, que Cristo iba a garantizar cuando se manifestase y cumpliese el pacto eterno por nuestro favor, a nuestro favor, por nosotros, cuando en la realidad histórica murió, resucitó y ascendió para sentarse en el trono a la diestra del Padre. En otras palabras, la presencia de Dios, su poder transformador, su infinito poder para entrar en comunión con el ser humano, había estado disponible desde que hay gracia, y esto es tan pronto como hubo pecado, y esto es tan pronto como el hombre cayó en desobediencia y rebeldía. La gracia estuvo allí disponible, la gracia estaba ya disponible para que esta gracia de Dios en Cristo y por medio de Cristo pudiese hacer al hombre vencedor en la lucha con la tentación desde que entró el pecado a la tierra. ¿Cómo es esto?
¿Y por qué es esto? Porque tan pronto como hubo pecado, se manifestó el Salvador. Y Cristo, quien es el mediador y garante desde antes de la creación de la humanidad, desde antes de la creación del mundo, Cristo es el garante, representante y mediador del pacto eterno. Por esa razón es tan importante que cuando lleguemos al capítulo número 8, nosotros podamos darnos cuenta que este pacto, que es llamado nuevo y mejor, es al mismo tiempo el pacto eterno que siempre ha existido. Entonces vamos a mirar cómo termina el capítulo 7, versículo 28, diciéndonos: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, la palabra del juramento constituye sumo sacerdote al Hijo. ¿Y quién es ese Hijo? ¿Qué se dice de ese Hijo? Hecho perfecto para siempre. Esto es una alusión a lo que sucedió con la vida de Cristo mientras era humano en la tierra, quien fue hecho perfecto o quien fue perfeccionado por medio de su aprendizaje experimental, vivencial de la obediencia, cuando sujetó su propia voluntad a la voluntad del Padre, aún en el contexto del temor y angustia de la muerte, al decir: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En esa ocasión, en el contexto de su angustia y terror ante la muerte que le deparaba, muerte que era muerte eterna, muerte que no le presentaba en esperanza su salida del sepulcro al tercer día, muerte que era espantosa y horrible. En ese contexto, Cristo somete su voluntad a la del Padre, aprendiendo la obediencia, y por medio de eso fue perfeccionado por medio de aflicciones, para ser capaz de perfeccionar a aquellos que había de llevar a la gloria, según Hebreos capítulo 2, versículo 10. Entonces, el perfeccionamiento de Cristo, su perfeccionamiento como ser humano, es el fundamento de que cuando es designado sumo sacerdote después de su resurrección y ascensión al trono de gloria, ahora es capaz de otorgar la perfección que él experimentó, aprendió y consiguió cuando fue humano en la tierra. Entonces, cuando asciende al trono y se sienta designado sumo sacerdote, ahora puede hacer por todo aquel que en su nombre se acerca a Dios lo que Dios mismo hizo con él cuando él fue humano en la tierra. ¿Qué es eso? Él puede ahora perfeccionar a todo aquel que por medio de él se acerque al trono de su Padre. ¿Y cómo lo hace y qué es eso? ¿Qué cosa es esa perfección que él mismo experimenta como humano en medio de nosotros y que ahora puede dar y otorgar a todo aquel que en su nombre se acerque al trono de Dios? ¿Qué es esa perfección? Pues vamos a mirar. Así llegamos, y es así como teníamos que llegar al capítulo número 8. Porque en el capítulo número 8 se nos va a presentar a Cristo como el mediador, como el garante, como el fiador de un mejor pacto. Y la razón de que este pacto sea mejor que el anterior o que el antiguo es precisamente el hecho de que este pacto está establecido sobre mejores promesas. Por eso es mejor. ¿Y qué significan estas promesas? Vamos a mirar lo que significa. Vamos a leer Hebreos capítulo 8. Versículo 1 y 2. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, gracias a Dios que el autor de Hebreos hace esto por nosotros, dándonos la idea principal de todo su discurso. ¿Cuál es? Es esta, atención. Es que tenemos tal sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En otras palabras, nuestro sumo sacerdote no necesita entrar una sola vez al año a la presencia de Dios, porque ese velo que separa la presencia de Dios de los adoradores ha sido rasgado porque Cristo Jesús consiguió acceso, entrada plena al Padre y se sentó a su diestra. Cristo alcanza la presencia del Padre. Y en esto, Cristo supera infinitamente cualquier sumo sacerdote hebreo que alcanzaba la presencia de Dios con sangre ajena una sola vez al año. Pero Cristo, con su bendito sacrificio perfecto, su ofrenda hecha una sola vez para siempre, y con los méritos de su propia sangre, alcanza la presencia de Dios y la alcanza como humano, glorificado, uniendo la humanidad y la divinidad por medio de un lazo imposible de romper. Y allí la alcanza como hombre y por medio de su carne, por medio de su humanidad, que ahora une al trono del poder infinito. Cristo nos garantiza que esa presencia que Él alcanzó es para nosotros, es para bendecirnos, es para darnos el poder de la presencia de Dios para luchar con nuestras debilidades en este mundo. Y ahora mira esto, versículo número 2. Ahora, cuando se sentó en ese lugar, ¿se sentó para qué? ¿Se sentó en calidad de qué? Bueno, el versículo 1 dijo que se sentó en calidad de sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? El versículo 2 lo aclara diciendo que se sentó como ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y es ministro del verdadero tabernáculo para ministrar ¿qué cosa? ¿Para dar qué cosa? ¿Para ejercer qué ministerio? Versículo número 6. Versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Vamos a ver cuál es el ejercicio que hace, cuál es el ministerio que lleva a cabo. Vamos a ver, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que el ministerio que como ministro realiza es el ministerio del mejor y nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Absolutamente. Ese ministerio consiste en que con su vida humana divina sentada en el trono del Padre Celestial, ese ministerio consiste en dar, en dispensar, en garantizar el cumplimiento de ¿qué? Del mejor pacto. Y este pacto es mejor ¿por qué? Porque tiene mejores promesas. Así que así que aquello en lo cual consiste su ministerio es dispensar, otorgar, dar las mejores promesas del nuevo y mejor pacto. Esto es lo que Cristo hace sentado en el trono del Padre. Cristo da, Cristo cumple, Cristo garantiza, Cristo otorga, Cristo dispensa las promesas del pacto eterno. ¿Cómo sabemos que estas promesas del nuevo pacto son las promesas del pacto eterno? Bueno, lo sabemos por esta razón. Desde el versículo número 7 hasta el versículo número 12, el apóstol nos introduce a la promesa del nuevo pacto que él toma de Jeremías capítulo 31. Vamos a comprobarlo rápidamente. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿De dónde está tomando el apóstol este texto? Vamos a mirarlo rápidamente. Jeremías capítulo número 31.
a partir del versículo 31, el profeta nos dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pregunto, ¿es exactamente la misma cita que aparece siendo citada en Hebreos capítulo 8, versículo número 8? Claro que sí. El apóstol Pablo está tomando textualmente Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, para citar al profeta y ver allí las promesas del nuevo pacto. Pregunto, ¿estas promesas del nuevo pacto, según Jeremías 31, cómo son llamadas? Son llamadas promesas del nuevo pacto. Pero en el capítulo 32, ¿cómo lo llama Jeremías? Oh, mira cómo lo llama. Aquello que en Jeremías 31 se llama nuevo pacto, se llama en Jeremías 32 pacto eterno. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leerlo. Dice así, versículo número 40, Jeremías 32, 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, el pacto y las promesas que han sido referidas y llamadas en el capítulo 31 de Jeremías como promesas del nuevo pacto, en Jeremías 32 se llama este pacto el pacto eterno. Así que nosotros podemos concluir con toda seguridad y garantía que el nuevo pacto que se presenta en Hebreos capítulo 8 es llamado también el pacto eterno. ¿Y dónde es llamado pacto eterno? Pues en el mismo Hebreos, pero en el capítulo número 13, versículos 20 y 21, se le llama a este pacto eterno, diciendo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que el nuevo pacto de Hebreos 8 es llamado en el capítulo 13 de Hebreos pacto eterno, y aquí el apóstol hace exactamente lo que hace el profeta Jeremías en el capítulo 31, llamándolo nuevo pacto, y en el capítulo 32 llamándolo pacto eterno. Conclusión: el nuevo pacto de Hebreos 8 es el mismo pacto eterno que ha existido desde los días de la eternidad, y como es eterno, este pacto no pudo formularse entre Dios y los hombres, porque los hombres no son eternos. Como los hombres no son eternos, este pacto eterno solamente pudo ser formulado y establecido antes de la creación del mundo, desde los días de la eternidad, entre el Padre y su Hijo Jesucristo, pues estos dos son los que establecieron este pacto. ¿Y por qué se estableció entre el Padre y su Hijo? Para que su cumplimiento fuese absolutamente garantizado por la vida de Cristo, que se haría humano para cumplir los designios, las promesas, los juramentos de este pacto eterno. Cristo, entonces, cuando viene a la tierra y se hace humano, lo hace para poder cumplir y garantizar para nosotros las promesas del pacto eterno. Entonces vamos a mirar cuáles son esas promesas. Hebreos capítulo número 8, por favor, versículo número 10. Hebreos capítulo 8, versículos número 10 hasta el 12. Aquí encontramos las tres promesas eternas del pacto eterno, o del nuevo pacto, que es exactamente lo mismo. Estas son las tres mejores promesas que constituyen el mejor pacto. Son las tres promesas eternas que constituyen el pacto eterno. Son las tres promesas renovadas que constituyen el nuevo pacto. Es lo mismo. Dice así. Primera promesa, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Primera promesa. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Primera promesa.
Dios promete grabar, escribir en el corazón de su pueblo su propia y santa ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la ley ahora no esté afuera, en el exterior del hombre, para que no sea el hombre el que intente conseguirla, el que intente cumplirla, el que intente elevar su vida al nivel moral de la ley. No, sino que estando adentro, la voluntad de Dios nos renueva internamente. Purifica mi conciencia, purifica mi corazón. Mi mente y mi corazón son renovados por la misma presencia de Cristo que trae la ley del Padre a mi corazón. Y cuando Cristo vive adentro, cuando Cristo me da sus motivos, sus ideales, sus fines, su poder, sus deseos, entonces yo soy ahora una nueva criatura. Y ahora lo que sale de mí se manifiesta y se refleja es un carácter a la semejanza de Cristo, renovándose cada día de gloria en gloria a su misma imagen, porque ahora Cristo vive en mi corazón y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, de manera que todo lo que se refleja de mí es la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios operada en mi vida por su presencia poderosa. Cristo graba su voluntad en mi mente y en mi corazón. ¿Esto qué significa? Esto significa que la obediencia que Dios anhela ver de tu parte y de mi parte, la obediencia perfecta, constante y completa que Dios anhela ver de nuestra parte hacia su ley santa y eterna, esta obediencia no es una condición que tú como ser humano y que yo como ser humano tenemos que cumplir para que Dios cumpla su pacto con nosotros. No es una condición ni de entrada al pacto ni de permanencia en el pacto. La obediencia es la promesa del pacto. La obediencia es lo que el pacto te da. La obediencia es lo que su promesa te garantiza. En otras palabras, ser obediente no es algo que tú y yo tenemos que conseguir. Ser obediente es algo que Él, como su poder, como su milagro, hace en nosotros. Él nos hace obedientes. Así que, ¿cómo se llega a realizar esa obediencia en mi vida? Yo solamente tengo que creerle a Él. Él me dijo, yo te llevaré al reino de los cielos, yo te haré obediente. Entonces lo que yo hago es creerle a Él. Yo digo, Señor, todavía no te estoy obedeciendo. Mi carácter no está en armonía con el tuyo. Señor, mi corazón es malo. Señor, me he equivocado, he pecado contra ti. Pero tu palabra dice que me vas a hacer obediente. Tu palabra dice que tú me puedes renovar el corazón. Tu palabra dice, Señor, que yo voy a guardar tu ley. Señor, cumple tu promesa. Cumple tu promesa. Y entonces yo sencillamente le creo a Él y bebo de esta palabra, alimento mi mente y mi corazón con esta palabra, y Él cumple su palabra en mi vida, limpiándola, purificándola y dejando escrita allí su propia voluntad. Eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que la Biblia promete. Así que, queridos hermanos, mira esto: si en tu vida y en mi vida todavía no se refleja el maravilloso carácter de Cristo, no te desanimes, vuélvele a creer, síguele creyendo, sigue esperando que su palabra dé la vida de Cristo a tu vida, que su palabra reproduzca su carácter de amor en tu vida. Y créele, sigue creyéndole. ¿Y cómo haces para poner en práctica eso?
Sencillamente aliméntate de palabra. Mete palabra en tu mente y en tu corazón. Bebe de la palabra, bebe de su vida. Crece bebiendo y comiendo, sostenido por su palabra. Y Él cumplirá su palabra en tu vida. Él la cumplirá. Tú sencillamente sigue creyéndolo. Sigue creyéndole a Él, a su promesa, y Él la cumplirá en tu vida. En el nombre del Señor. La segunda promesa del pacto eterno es la siguiente. Versículo número 10 hasta la mitad del versículo, mejor dicho, versículo número 10 hasta el final del versículo 11. Dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. La segunda promesa del pacto eterno, ¿qué es? ¿Cómo se resume según estos versículos? Mira, Dios promete ser tu Dios y promete hacerte su pueblo. Entonces, esto significa un acceso, una entrada, una comunión con el Padre de gloria, con el Padre celestial, que Cristo garantiza y que Cristo hace posible. ¿Cómo lo garantiza Cristo? Porque mira, esta presencia, esta comunión con el Padre de gloria, Cristo mismo la experimentó siendo humano. Cristo mismo fue sostenido por el poder del Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo morando en él, Cristo participaba de la naturaleza divina. Entonces, Cristo, participando de la naturaleza divina por el Espíritu Santo, logra como humano ser sostenido por esa perfecta comunión, y ahora ascendiendo al trono de gloria y habiendo unido en su propio ser la humanidad con la divinidad, ahora Cristo te garantiza esa participación de la naturaleza divina. Por eso los creyentes en hebreo se les llama participantes del llamamiento celestial. Participantes de Cristo, porque ahora en el trono está sentado uno que es hombre Dios, o que es Dios hombre, y habiendo unido la divinidad con la humanidad, ahora Cristo te garantiza de que esa presencia, esa comunión, ese poder infinito también es para ti cuando por la fe te acercas a ese trono por el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por medio de Cristo. Y esto entonces nos hace participantes de la naturaleza divina, haciendo que Dios sea nuestro Dios, haciéndonos a nosotros su propiedad, su pueblo, y esta unción, esta presencia, este poder, esta presencia en nosotros, que es por medio del Espíritu Santo, como dice Primera de Juan, nos enseña todas las cosas. Y esto significa que el Espíritu Santo, por medio de quien tenemos acceso, entrada y comunión con el Padre Celestial, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo guía tu mente y tu corazón en el estudio de las Escrituras, y por medio de las Escrituras, Cristo somete tu vida, tus deseos, tus fines, somete a su propia voluntad, haciéndonos entonces súbditos de su voluntad por medio del Espíritu Santo y la comunión a través de las Escrituras que Él nos da con el Padre Celestial. La tercera promesa del pacto, ¿qué nos dice? Vamos a mirar. Se encuentra en el versículo número 12, Hebreos 8, versículo 12. Dice así: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuál es esta promesa? La promesa del perdón total y completo en el nombre y por medio de Cristo Jesús. Y esto es maravilloso, porque mira, porque Cristo, cuando asciende al trono del Padre y se sienta en el trono del Padre como humano y divino al mismo tiempo, como Dios hombre, Cristo obtiene del Padre, Cristo recibe de parte del Padre el perdón total y completo que se le otorga a Cristo
como representante de toda la humanidad, para que ahora Cristo pueda dispensar, dar, otorgar ese perdón a todo aquel que por la fe se acerca a Él. Entonces, Cristo recibe el perdón de parte de su Padre como representante de toda la humanidad cuando el Padre lo abraza con sus eternos brazos en su trono y el Padre dice que su justicia está satisfecha y declara justos a aquellos que Cristo representa. Entonces, Cristo recibe ese perdón de parte del Padre para toda la humanidad y ahora Cristo lo otorga, lo dispensa, lo da, lo cumple y lo garantiza para todo aquel que en su nombre se acerca al Padre Celestial. Entonces, la pregunta, ¿será que Cristo puede perdonarme si yo confieso mi pecado y me acerco por la fe en su nombre al Padre Celestial? ¿Será que Cristo puede perdonarme? Esa pregunta ya fue respondida. Porque cuando Cristo se sentó en el trono del Padre, Dios le dio, Dios le otorgó, Dios le garantizó, Dios lo recibió. Y si lo recibió a Él que era humano, glorificado en su trono, si lo recibió a Él, ya nos sentó a nosotros, ya nos aceptó, ya nos recibió. Por tanto, el perdón está garantizado, el acceso está garantizado, la aceptación está garantizado. Yo, por tanto, solo debo creer. Puedo creerle y si le creo a Él, ese perdón es mío. Porque ahora Cristo, que lo garantizó, que lo recibió del Padre, lo entrega a todo aquel que por fe se acerca a Dios. Así que, queridos hermanos, estas son las promesas del pacto eterno que Cristo cumple y que Cristo garantiza. La pregunta es, ¿y qué tiene que ver estas promesas con la perfección? Terminamos con esto. Hebreos capítulo número 10, versículo 14, dice así. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice así el Señor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahora mira lo que dice el versículo 15. Gracias a Dios, el versículo 15 está allí. ¿Por qué? Porque el versículo 15 nos dice así, mira. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Pregunto, si el versículo 14 nos dijo que Cristo hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda a los santificados, y el versículo 15 nos dice que el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, pregunto, ¿qué cosa es lo mismo que el Espíritu Santo nos atestigua? Pues la misma idea declarada en el versículo número 14. En otras palabras, lo que nos va a decir el Espíritu Santo a partir del versículo 15 y 16 y 17 es la misma idea del versículo 14. ¿Y cuál era la idea del versículo 14? Que Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. A aquellos que están siendo santificados, Cristo hizo y hace perfectos para siempre. Pregunto, ¿cómo lo dice el Espíritu Santo cuando el Espíritu lo atestigua con sus propias palabras? Mira cómo lo dice. Dice, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pregunto, ¿qué está diciendo el Espíritu? El Espíritu está diciendo que la perfección que Cristo otorga es el cumplimiento de las promesas del pacto en nosotros. ¿Te das cuenta? El cumplimiento de las promesas del pacto es la perfección que Cristo otorga. ¿Y en qué consiste eso? Mira qué maravilloso. Cristo, como dijimos, te limpia la mente, te limpia el corazón, deja allí grabada su voluntad. Cristo perdona todos tus pecados y tus iniquidades. Y ahora Cristo también te une al trono de Dios
por medio del camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, es decir, por medio de su propia humanidad. Cristo te une al trono de Dios. ¿Dónde dice eso? Que sería la segunda de las promesas del pacto eterno, porque aquí en el versículo 16 y 17 tenemos la primera y la última. ¿Y dónde está la promesa del medio de entrada, comunión y acceso completo garantizado por Cristo a Dios? La tenemos aquí, versículo número 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, Cristo cumple las promesas del pacto y te dice, acércate, acércate porque ya yo te hice acepto. Acércate porque yo ya te senté allí. Acércate porque yo te garantizo la entrada al trono de Dios. Si por mí crees y te acercas, acércate que ya yo te llevé allí. Acércate, créelo que ya yo te senté en ese lugar. Entonces, habiendo hecho eso, Cristo cumple sus promesas para nosotros. Es decir, Cristo otorga la perfección, porque la perfección es el cumplimiento de las promesas del pacto eterno en nosotros. Y esto es lo que Cristo ofrece. Esto es lo que Cristo garantiza como mediador, como ministro, como fiador del pacto eterno para la gloria y honra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Habiendo dicho esto y esperando que tú, por la fe en Cristo, hayas sido edificado y crecido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de ti en esta hora tu servidor Manuel Ospino diciéndote: nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, en vivo. Bendiciones. Chao, chao.